Hola, bienvenidos a Estación Ciencia. Espero que todos se encuentren muy bien. En el video del día de hoy veremos propiedades y clasificación de la materia. La materia es todo lo que ocupa espacio y esta tiene una propiedad llamada masa. Cada ser humano es un objeto material. Todos ocupamos espacio y tenemos masa. Incluso los gases de la atmósfera, aunque invisibles, son ejemplos de la materia. Ocupan espacio y tienen masa. Por otro lado, la luz solar no es materia, sino una forma de energía. Ahora bien, la composición se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia y a sus propiedades relativas. Por ejemplo, el agua ordinaria está formada por dos sustancias más simples, hidrógeno y oxígeno, presentes en determinadas proporciones. Las propiedades son las cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Las propiedades de la materia se agrupan generalmente en dos amplias categorías: propiedades físicas y propiedades químicas. Una propiedad física es una propiedad que tiene una muestra de materia mientras no cambie su composición. Ejemplos de ellas son color, sabor, densidad, solubilidad, punto de fusión, etc. Así podemos distinguir mediante el color entre un sólido de color rojizo llamado cobre y el sólido de color amarillo llamado azufre. Otro ejemplo es que si rompemos un lápiz a la mitad, este no cambia su composición, sigue siendo un lápiz. Algunas veces una muestra de materia cambia su aspecto físico, es decir, experimenta una transformación física. Tenemos uno de los ejemplos más claros, el agua. Ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, el agua sigue teniendo la misma composición, 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno. Ahora veremos propiedades químicas. En una transformación química o reacción química, una o más muestras de materia se convierten en nuevas muestras con composiciones diferentes. Por lo tanto, la clave para identificar una transformación química es observar un cambio en la composición. Por ejemplo, cuando se quema un papel, tiene lugar una transformación química. El papel es un material complejo, pero sus componentes principales son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los productos principales en esta combustión son dos gases, uno de ellos formado por carbono y oxígeno, dióxido de carbono, y el otro por hidrógeno y oxígeno, agua en forma de vapor. Entonces, la capacidad de arder del papel es un ejemplo de propiedad química. Una propiedad química es la capacidad o incapacidad de una muestra de materia para experimentar un cambio en su composición. Ahora veremos clasificación de la materia. Como ya vimos, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y esta se clasifica en sustancias puras, elementos, compuestos y mezclas. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas. Tienen propiedades específicas que las caracterizan. Y estas sustancias se pueden clasificar en elementos y compuestos. Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos. Son sustancias puras simples todos los elementos químicos de la tabla periódica. A las sustancias formadas por moléculas compuestas por átomos iguales también se les consideran elementos, por ejemplo el oxígeno gaseoso y el oxígeno molecular. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman el compuesto y su cantidad. Ahora bien,
Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera, es decir, no pierde sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones. Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase. Por ejemplo, el agua de mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde se observa una sola fase. Por otro lado, las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observa diferentes sustancias en la mezcla. Por ejemplo, cuando preparamos un cereal, nosotros podemos ver claramente el cereal y la leche como una mezcla heterogénea. Bueno, esto es todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.